Bueno, seguimos aquí en esta entrega de hoy miércoles de Matutino Su Mundo. Tenemos ya nuestro invitado está en el set, pero antes de pasar con el invitado, recordarle a la gente que hoy se podría escribir una nueva página en la historia de los casos de corrupción de nuestro país. Sí, porque hoy se lee ya la sentencia de Alexis Medina, el hermano del presidente Danilo Medina, quien después de todos estos años de seguimiento al caso de corrupción Antipulpo, pues hoy se va a leer la sentencia. Es decir, que hoy los medios vamos a estar al pendiente de qué estará pasando con eso, compañeros. Así es. Es un protocolo que manda, pues, cuando un caso de esa naturaleza o en lo penal llega ya a su fase, se hace la lectura completica. Si tiene 500 páginas, la secretaria tiene que leer desde la página 1 hasta la número 500. Entonces, es un proceso que es un mandato de ley procesal. Entonces, pero como dice Graimer, lo más importante es el dispositivo de esa sentencia, o sea, que determinó, es un tribunal colegiado, ¿verdad?, que no es unipersonal. El que sabe un poquito de justicia va a entender lo que le estamos diciendo. Entonces hay que ver cómo fue la posición o la votación de los integrantes de ese tribunal colegiado, José. Así es. Ayer la jueza presidenta del tribunal, del Distrito Nacional, Claribel Nivar, explicó y les informó a todos los involucrados en el proceso que vayan preparados, porque es un proceso de lectura que podría extenderse por más de 4 horas. Y el inicio de la lectura está para las 9 de la mañana, o sea que ya debe estar siendo acomodado todo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para la lectura de esta sentencia que, como dice Graimer, puede sentar un precedente, porque están procesados 2 hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magali Medina Sánchez, que de los 2 era la única que tenía una función pública, porque era la vicepresidenta del fondo del FOMPER, que se negoció fondo, ahí, es porque, el fondo. ¿Cómo se llamaba el exdirector del FOMPER? Fernando Rosa, que también está en el proceso y que negoció con el Ministerio su caso, Público. Y como negoció también el exdirector de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado. Caramba, tiene un apellido, caramba, emblemático de un hombre de ciencia. Pagán. Francisco Pagán. Francisco Pagán. Yo pienso en Francisco, pienso en Dato Pagán, claro, de la UAS. Pero mucha la distancia. Sí, pero por la asociatividad de apellidos. Sí. Bueno, él negoció, pero también negoció don Freddy Hidalgo, el exministro de Salud Pública. Pero ese nunca debieron ponerlo ahí. No. Freddy Hidalgo nunca debieron negoció también el ex Contralor General de la República, Hermosén, el apellido Hermosén. Hubo varios que negociaron con el Estado y el Estado ha logrado recuperar el Ministerio Público. ¿Qué hizo? A Hermosén le dicen el cantante. ¿A quién? A Hermosén le dicen el cantante. Sí, porque cantó. Pero el dramaturgo que le escribió el guión a ese señor, él no lo interpretaba bien porque se le notaba demasiado intrínseco. Él decía que, santo Dios, y a mí se me olvidó borrar las cosas del celular. Y digo, pero que actúe mejor. Bueno, pero ahí están gran parte de ellos. Entonces, ellos están acusados de haber dilapidado o malversado más de 4.500 millones de pesos del Estado Dominicano. Están acusados de asociación de malhechores, de tráfico de influencia, de cohecho, de lavado de activos y de aprovecharse de pero lo que negociaron, José Tomás, por ejemplo, Pagán, que negoció su caso, eso le ponen un tema bastante abreviado, bastante suave, porque colaboró y eso está arreglado ya. No, ya, sí, claro que sí. Pero ahí, por ejemplo, que me impresiona lo de Pagán, es que a mí me informaron que cuando él llegó a la Oficina de Obras, de Supervisión de Obras del Estado, luego fue fusionada dentro del Ministerio de Obras Públicas, él tomó las fotos de la galería de exdirectores, que desmontó todas esas fotos desde que llegó. O sea que hay una galería de exdirectores que tiene su foto, un marco, una cosa. La desmontó toda, la llevó al patio de la institución y las quemó.
diciendo que eso era una galería de ignominia por la corrupción que habían cometido todo lo que habían pasado por ahí. Ok, ¿y en su gestión no fue que se mató al ingeniero? Pero, oye, No. Pero No fue la de él. pero lo que estoy diciendo es que fíjate cómo una persona hace un performance de que llegó el más serio, y que todo el que pasó por ahí no sirve porque fue un ladrón. Entonces él quema toda la fotografía y todo el tema, que es probable que muchos de las fotos que él quemó, de los cuadros que él quemó, es cierto que es posible que fueran ladrones. Préstame tu Pero la verdad es que terminó muy mal, porque Pagán se vendió como uno de los hombres serios que iba ahí, y él mismo admitió, se le puede decir que él cometió corrupción, que fue al Estado y cometió corrupción el señor Pagán, porque él admitió los hechos para poder hacer un proceso de colaboración y un proceso abreviado de su caso. Yo quisiera... Pero de todos modos, en el día de hoy, se escribe una nueva página en nuestro país que, por lo que dijo aquí recientemente el doctor Amadeo Peralta, nos desinfló un poco la esperanza, porque dijo ahí no esperen mucho. Bueno, dijo eso es lo que yo quería aportar. Adelante. Oigan bien, ¿cómo que se pasa la historia de la República Dominicana? Yo le pedí a mi compañero amado, Graimer, que me prestara su emblemático bolígrafo, ¿verdad? Claro, cuidado. Georgia Heart Institute, esto es una donación. Miren, yo escribí aquí un nombre. Cuando yo reto incluyendo al presidente de la República, oiga bien, cuando pase su gestión, que un ciudadano como Roberto Monclús puede escribir en su guión este nombre, todavía no ha pasado alguien que supere este nombre que yo voy a mencionar aquí. Jorge Martínez Lavandier, el mejor servidor público y honesto que ha tenido la República Dominicana. Sí. Cuando ustedes superen el legado de don Jorge Martínez Lavandier, vamos a decir que tenemos una República Dominicana. Don Jorge Martínez Lavandier pasó por el Estado Dominicano y nadie lo pudo señalar, porque era una montaña de moralidad, de integridad, porque ser íntegro, y aquí vamos a tener al reverendo Edwin Parinzón, ser íntegro es cuando ser honesto contigo mismo cuando nadie te está mirando. No es un principio filosófico, es que la práctica de Jorge Martínez Lavandier, nadie la puede cuestionar en la República Dominicana. Nadie, porque no se manchó y pasó, tuvo varios cargos. Una mancha negra, sin querer, mató a nuestro campeón, Fausto Ceja Rodríguez, un accidente de tránsito, y eso manchó su hoja pública. Pero cuando usted busca desde la fundación del Estado Dominicano, nadie más serio que don Jorge Martínez Lavandier. Y ese debe ser el referente. Ustedes saben lo que va a pasar con ese caso. Lo pueden condenar, pero en primera instancia. Luego eso va a una segunda instancia. Y cuando esté en segunda instancia, va a apelación. Y cuando esté en apelación, va a una segunda instancia de apelación. Y cuando llegue a la segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, se lo dice este pichón de abogado, ahí se desestima por falta de rigurosidad en la instrucción ese caso. Eso fue un caso político, como Balaguer persiguió a todos los PRDistas, incluyendo a Salvador Jorge Blanco. Aquí no hay verdaderamente la intención de adecentar la función pública en la República Dominicana, y los casos de corrupción se caen por ese principio, porque es retaliación política. En mis 60 años de edad, yo le digo a ustedes que la familia de Danilo Medina, aún haya sido corrupta, cuando se demuestre lo contrario, salen en libertad y se desestima esa acusación. Sí. Y ahí mismo comienza una desazón colectiva, se hiere la fe de que este país puede ser mejor. Todo lo que ha pasado en Latinoamérica, desde el río Bravo hacia el sur, llegando a Tierra del Fuego, allá abajo en Argentina, que somos todo un subcontinente latinoamericano. ¿Qué ha pasado? La gente ha hecho un estado de desafección del sistema político partidario, porque los políticos se encargan de quitar la fe en el porvenir de este país a través de los actos de corrupción. Y entonces cuando la justicia no actúa de manera adecuada, el pueblo, el conjunto social de un país, entonces se desinfla la fe
en sus autoridades. Y ahí comienza entonces el deterioro que termina con el sistema de partidos. Y lo sacan a patadas. Y se meten entonces lo que no deberían meterse. Y ese es el problema del sistema de justicia de un país como este. Y ya está listo también, hay otro caso que ya está listo, de los que está llevando el Ministerio Público, el caso Coral y Coral 5G. Ya el Ministerio Público está preparado para presentar todo el legajo de pruebas documentales y testimoniales que tiene contra los procesados, que saben ustedes que hay varios generales, 3 generales, Julio de los Santos Viola, está el general Adán Cáceres mayor general Silvestre, mayor general, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, está el general Torres Robiú, que fue director del CESTUR, y hay, bueno, 3 generales hay ahí. Primera vez que en la República Dominicana activos. Son procesados 2 generales y un mayor general activos. Eso no se había visto. Eso nunca se había visto en la República Dominicana, y ese es otro caso que ya está en la fase final. Bueno, vamos a entrar con nuestro invitado estelar del día de hoy. Nos prestigia de manera importante su presencia con nosotros por su larga trayectoria, por su vida correcta y además por sus raíces ya dominicanas en nuestro territorio. Edwin Parisson, ex cónsul de Haití en la República Dominicana, y ejerce un liderazgo importante en una fundación que propugna y procura por las mejores relaciones más eficientes y más correctas entre la República Dominicana y Haití. Buenos días, cónsul. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias por asistir. Como siempre, en programas como este, siempre se da una primera vez en algo, y usted es el primer invitado internacional que se sienta aquí en el CEP. ¡Qué honor! Sí. Ante todo, ¿en qué se está dedicando usted? Porque hace tiempo que no ejerce una función desde su país, de Haití. ¿Qué está haciendo? Bueno, la verdad es que me he considerado siempre como un actor de la iglesia o de la sociedad civil prestado al Estado. Así que no estaba haciendo una carrera en el Estado. Tuve el honor de haber sido escogido por 2 gobiernos, bueno, hasta 3 gobiernos. El primero fue por el presidente Aristide, y luego por el presidente Preval, y en última instancia por el presidente Priver, para ocupar posiciones distintas durante esos 3 gobiernos. Pero mi base es la iglesia. Ahí nací y ahí pues pasaré también mis últimos días, no como sacerdote activo ya, pero como un cristiano comprometido en las mejores causas de la sociedad donde me encuentro. Y por ahora dirijo la Fundación Zile. La Fundación Zile es una organización a carácter binacional. Tenemos un comité en Haití, un comité en República Dominicana, y propugnamos mejores relaciones entre Haití y la República Dominicana. Hay una palabra clave en nuestro discurso institucional, es la transparencia, con la cual entendemos que nuestros dirigentes en ambos lados deben de manejar las relaciones entre los 2 países. ¿Y qué tiempo lleva usted ya en la República Dominicana? 42 años. Yo llegué en el 83, así que 43 más o menos. Llegué en el 83 para los estudios teológicos en el seminario episcopal, que era a la vez el seminario episcopal y evangélico. Ahí se preparaban los sacerdotes de la iglesia episcopal y los pastores de algunas denominaciones evangélicas, especialmente la iglesia evangélica. ¿Ahí en la Avenida Independencia? En la Independencia. Ok. Sí. Okay. Mire, antes de que pasemos a los temas recios, Sí. La iglesia, a propósito de su actuación desde la iglesia de Inglaterra, del Reino Unido, dio un paso adelante en estos días.
Nuestro buen amigo y comandante de Abril, don Fafa Taveras, tiene un permanente discurso de exigencia de que la iglesia es muy cerrada y que no promueve obispas dentro de su estructura eclesial. Bueno, pues la iglesia de Inglaterra dio un paso adelante y nombró la primera obispa, pero sucede y viene de ser que tiene un detallito, y es que es abiertamente lesbiana y pasó a ser obispa de la iglesia de Inglaterra. ¿Cómo ustedes ven eso, ustedes, lo de esta corriente de fe de este lado? Bueno, la iglesia episcopal surge en Estados Unidos después de la independencia de los Estados Unidos. Realmente es la iglesia anglicana que estaba en los Estados Unidos, la iglesia de Inglaterra. Y la iglesia, las diócesis de República Dominicana y Haití dependemos de la iglesia episcopal de los Estados Unidos. Y en la iglesia episcopal en los Estados Unidos ese paso ya se había dado. De hecho, tuvimos una obispa presidente, es quien dirige a toda la comunión episcopal en los países donde la iglesia episcopal está presente. Y hace unos 7 años, 6 años que ella terminó su mandato. Pero en la iglesia episcopal en los Estados Unidos hay decenas de obispos que son mujeres. Muy bien. Y tenemos también sacerdotes mujeres en la República Dominicana y desde luego en Haití, que trabajan con los mismos privilegios, los mismos derechos que los sacerdotes y la condición hombres. de que sea abiertamente lesbiana, porque el canon de las expresiones de fe cristiana, que es la Biblia, establece que desprecia y castiga la homosexualidad. Entonces, ¿cómo se asume un caso como este? Sí, bueno, ese es el gran debate entre los teólogos y sobre todo desde la hermenéutica, que da la interpretación bíblica en el contexto actual. Y la Iglesia Episcopal ha adoptado un approach pastoral hacia las personas que tienen preferencia sexual hacia su mismo sexo, de manera muy distinta. Cuando a veces son rechazados, en la Iglesia Episcopal son recibidos y se entiende que pastoralmente deben ser atendidos y deben recibir los mismos derechos que otros, que los heterosexuales. Por supuesto. Así que es un abordaje muy distinto que se ha dado hace tanto tiempo en la Iglesia Episcopal sobre ese tema tan sensible en la sociedad nuestra. Y en esa parte coincidía mucho el extinto Papa Francisco con esa manera de ver la cosa de la Iglesia Episcopal, porque él decía que él no tenía autoridad para juzgar, por ejemplo, a las personas que tienen preferencia por su mismo sexo, y que como Dios es un Dios de misericordia que quiere a todo el mundo y que ama a todo el mundo por igual, no se concibe que Dios rechace a personas que tienen una orientación por su mismo sexo. Quiero preguntarle, por ejemplo, como usted dice que esa fundación, SILE, está haciendo un trabajo entre la República Dominicana y Haití, que trabaja con base a la transparencia. ¿Qué vínculo, qué conexión tiene esta fundación con el Consejo Presidencial Provisional escogido en Haití como un puente para buscar una solución a la más grave crisis de seguridad política, social y humanitaria que vive Haití en toda su historia? Vínculos formales no existen, pero sí vínculos de tipo personal. En el caso mío, en el caso también de algunos ejecutivos de la fundación, del Consejo de Administración de la fundación, tenemos relaciones personales con varios de los miembros del Consejo Presidencial de Transición. Y en ese marco llamamos su atención sobre temas sensibles de la agenda bilateral. De hecho, nosotros en algunas ocasiones
intervenimos a través de cartas, recomendaciones ya más formales, como por ejemplo, recuerdo que cuando había cierta hesitación desde Haití para saber si vienen a participar o no a la juramentación, la segunda juramentación del presidente Luis Abinader, nosotros formalmente recomendamos al CPT a través de una carta que mandamos copia de esa carta al embajador dominicano en Haití. Animamos a los miembros del CPT a participar porque entendimos que era una oportunidad para ir desarrollando una relación con el presidente Abinader, que entendemos antes de su llegada al poder en la República Dominicana no era una figura conocida en la sociedad haitiana, a diferencia de otras figuras políticas que habían ocupado el puesto anteriormente y que ya eran conocidos en Haití. De hecho, nosotros como fundación hemos hecho algo sin precedente en la elección en la primera elección del presidente Luis Abinader. Hicimos una cadena de emisoras de radio y televisión desde Santo Domingo para retransmitir la jornada electoral del 2020. Una manera de dar a conocer quién iba a surgir como presidente de la República Dominicana en ese momento. Se nos permitió, se montó un estudio en un restaurante haitiano que hay en la zona colonial. El de Clara López. Donde Clara, el Maison Creole. ya veo que eres cliente de Maison Creole. Sí. Y desde Maison ya Creole, se mudaron, no están en la zona colonial. Exacto, están cerca del palacio ahora, no muy lejos del palacio. Sí. Desde Maison Creole montamos un estudio, estábamos conectados con unas 30 emisoras de radio y televisión en Haití, con la facilidad que nos ofreció también Roberto Cavada de tener acceso a los reporteros de Telesistema que estaban en las calles, así que fue algo histórico. Teníamos analistas durante toda la jornada electoral para ver cómo se iban a desarrollar, cuál iba a ser la política gubernamental de los principales candidatos en ese momento, Sí. con relación a Haití. Era el tema principal nuestro. ¿Qué ofrecían los distintos candidatos del 2020 en el tema haitiano? Y esto fue sencillamente un ejemplo de cómo actuamos en el sentido de fortalecer los lazos entre Haití y República Dominicana. Sí, reverendo, usted ha dicho algo muy lindo al definir brevemente, ¿no?, una síntesis de lo que es la Fundación Siles que usted dirige, ¿no?, que ustedes manejan la agenda binacional y el concepto y el pilar transparencia. Luis Abinader ha desarrollado, le ha presentado al país y a la comunidad internacional 15 medidas, puntos para la relación binacional, ¿verdad? Sobre todo el tema migratorio. El tema migratorio es fundamental en esos 15 cotejos que él puso. Por aquí estuvo un hombre de derecha en el día de ayer, un trumpista como lo es Elías Huesín Chávez, presidente del PQDC. Y entonces planteaba lo siguiente, él decía, una afirmación categórica, que esas 15 medidas y esa ronda de reuniones con los ex presidentes de la República que gestionó Luis Abinader, eso se ha esfumado. Partiendo de aquella experiencia de esa cadena de medios de comunicación, las expectativas o la política exterior de Luis Abinader hacia la agenda binacional, ¿cómo ustedes la analizan? Sí. Primero hay que reconocer que en el caso del actual presidente dominicano Luis Abinader, ha sido insistente ante la comunidad internacional con relación al tema haitiano, tratando de motivar, de animar los grandes decididores sobre ese tema.
y no ha desaprovechado ninguna oportunidad en el escenario internacional para hablar del tema, hacer que quienes realmente influyen en la política haitiana se recuerden del tema. Y sobre todo se entiende que la República Dominicana, como único país fronterizo terrestre con Haití, siente el impacto de la crisis. Aunque esto también trae una discusión muy interesante entre los economistas haitianos que entienden que, y las cifras están ahí, que a pesar de la crisis, las exportaciones dominicanas hacia Haití han crecido, que a pesar de la crisis, digamos que las relaciones económicas y comerciales no han sido tan significativamente afectadas. En el fondo entendemos que sí, que va en la buena dirección, pero a la vez hemos dicho que sería bueno pensar en retomar el diálogo con Haití y que pudiera ser más beneficioso para ambos países que se juntan las estrategias, se fusionan las estrategias. Es decir, que no fuera solamente la voz dominicana que se escuche, sino que la voz dominicana se suma a la voz haitiana y ambos presenten las solicitudes que podrían pensar presentar ante la comunidad internacional. Cuando vi la carta del presidente Abinader, firmada también por los 3 expresidentes, nosotros en la fundación dijimos, qué bueno pudiera haber sido una carta firmada por el presidente Luis Abinader y el coordinador del CPT, dirigiéndose ambos hacia la comunidad internacional. ¿Por qué eso no se ha dado, reverendo Parkinson? La verdad es que hemos visto que las relaciones han sido un poco afectadas por el tema del canal. Y desde el tema del canal no hemos retomado el diálogo entre Haití y la República Dominicana sobre los temas muy sensibles. Es lamentable que se había dado una reunión en la OEA en enero del 2024 para dar seguimiento a unos reacercamientos que se habían hecho, pero que del 2024 hasta la fecha no hemos podido hacer reuniones formales entre las partes. Eso no quiere decir que no haya comunicación, que no haya hasta cooperación, sobre todo en el tema de la seguridad. Bueno, hemos visto recientemente, hay una exfuncionaria que fue retenida por llevar una suma de cheques que aparentemente hacían más de $10,000. Hemos visto también que la policía dominicana ha devuelto a Haití a miembros de pandillas. Hay una comunicación en algunos niveles, pero entendemos que los temas altamente sensibles a nivel político, lamentablemente no hemos logrado, no se ha logrado entre ambas partes volver a reunirse y volver por lo menos a reactivar lo que en el tiempo se llamó diálogo de alto nivel. Porque a veces la gente nos pregunta, pero ¿por qué la comisión mixta no se ha vuelto a reunir? Francamente, entiendo que la comisión mixta es un aparato, es una máquina, una maquinaria muy pesada, porque esto integra, la comisión mixta integra más de 18 hasta 21 órganos distintos, ministerios y otras agencias gubernamentales en ambos lados. Así que no vemos desde la fundación pero también, la posibilidad
de reactivar esa comisión. Déjame hacer una última pregunta. Una última tiene que ser pregunta. una última. No, sobre el tema, porque era lo que yo esperaba que él dijera. Que yo soy partidario, Roberto Monclús, que para yo ir a discutir medidas migratorias en el CES, yo reactivo la comisión mixta. Él respondió lo que yo quería escuchar. Ahora, lo que no me cuadra, reverendo Edwin Parinzón, es que el Luis solo tiene una visión migratoria del problema haitiano, una lectura migratoria. Y usted ha dicho aquí con mucha propiedad de un hombre de Dios y un hombre que maneja la agenda binacional, que si las exportaciones, usted le puso un elemento económico. O sea, es una visión corta la que tiene el presidente de la República sobre el tema binacional. Esa es mi preocupación, porque si las exportaciones hacia Haití desde República Dominicana presentan números, pese al escozor que provocó la construcción del canal, entonces hay algo que no me cuadra en cuanto a la política exterior hacia Haití de la República Dominicana. Ya. La verdad es que, bueno, eso ya entra en decisiones internas de la República Dominicana de cómo manejarse frente a Haití. Nosotros desde la sociedad civil, pues tenemos una lectura diferente y tratamos de animar a que los dirigentes fortalezcan más las relaciones y vean esa realidad. La realidad de otra palabra clave en nuestro vocabulario institucional, la realidad de la interdependencia. Esa interdependencia la hemos vivido durante la experiencia de cierre, yo diría, unilateral de las fronteras, porque la decisión del cierre total de las fronteras vino de la República Dominicana. Y en ese momento hemos visto que desde la República Dominicana, los comerciantes de Dajabón, los empresarios hasta de Santiago, pues hacían una presión para la reapertura de la frontera, sobre todo la frontera terrestre, porque gran parte de la producción, de su producción, desde el Cibao, por ejemplo, se dirige hacia Haití. Y con la frontera cerrada, pierden. El tema de la comisión binacional, evidentemente que se vio afectada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, porque previo al asesinato, vía sicariato del presidente Moïse, se habían visto en la frontera precisamente el presidente Abinader y el presidente Moïse. Entonces, eso obviamente que frenó cualquier empuje. ¿Cuál ha sido la razón fundamental, luego que muere, que asesinan al presidente Jovenel Moïse, que no ha quedado aclarado del todo todavía, la razón, los motivos, de dónde salió, que el Consejo Presidencial que se ha creado en Haití, no se produce el acercamiento? Y me gustaría preguntarle si usted conoce quién es Laurent Saint-Cyr, el nuevo presidente del Consejo, haciendo la función cuasi de primer ministro o presidente de Haití. El acercamiento con ese Consejo Presidencial. Bueno, primero, qué bueno que hayas recordado ese encuentro histórico entre el presidente Luis Abinader y el asesinado presidente Jovenel Moïse. Sí. En ese encuentro firmaron una declaración conjunta de 9 puntos. Entendemos que iban a ser esos 9 puntos muy útiles, muy importantes para el fortalecimiento de las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Lamentablemente vino el asesinato y no se pudo dar seguimiento a esa declaración conjunta que todavía está ahí y que los puntos en algún momento deben de ser, digamos, retomados por las autoridades de ambos países. Ahora, el CPT, el Consejo Presidencial de Transición, que como saben, es formado por 9 miembros, 7 con voz y voto y 2 observadores, habían decidido, los miembros del CPT, tener una presidencia rotativa o rotatoria. ¿Cada qué tiempo que lo selecciona? Cada 5 meses. Entonces, ahora le toca al representante del sector empresarial,
Laurent Saint-Cyr, que es una figura conocida en el mundo empresarial haitiano y que tiene algunas conexiones en la República Dominicana, desde luego, por justamente el campo en el cual se desenvolvía. ¿En cuál campo que se exportación, importación, sector industrial, y tiene empresas y familiares que tienen empresas, pues desde ese campo ha desarrollado algún tipo de relación con la República Dominicana. Y entiendo que quizás... ¿Pudiera abrirse, usted cree que con el nuevo presidente de ese Consejo de Transición de Gobierno, pudiera abrirse habría facilidad de comunicación, porque el presidente Abinader también es un empresario y tiene en su gobierno mucha gente vinculada al empresariado? ¿Cree usted que con la nueva selección pudiera producir un acercamiento? Pienso que sí, pienso que hay varios elementos que coinciden entre actualmente ambas figuras principales de los dos países, y esto podría ayudar. Pero al mismo tiempo hay que decir una idea que ahorita se perdió en los intercambios, que es la idea de reactivar el diálogo, no realmente la comisión mixta, sino el diálogo de alto nivel. El diálogo de alto nivel fue implementado después del terremoto, y que ese diálogo de alto nivel implicó a unos funcionarios claves de ambos lados, y recuerdo que del lado haitiano quien lo manejaba era el ex primer ministro Jean-Max Bellerive, que era al mismo tiempo ministro de Planificación, y del lado dominicano quien lo manejaba ese espacio de intercambio de alto nivel era el ministro Montaz. Y luego también se mantuvo o se retomó ese modelo de diálogo de alto nivel durante el gobierno de Martelly y con el expresidente o el presidente en ese momento, Danilo Medina. Entonces, es una fórmula así que debe de tomarse o retomarse para el acercamiento más efectivo entre... ¿Usted no es consultado, no es tomado como canal de enlazamiento entre ambos países? ¿Usted no es llamado para decir cómo podemos hacer esto o aquello? ¿Cómo es más fácil? Sí, nos consultan, nos contactan amigos, digamos, de los dos gobiernos, de ambas partes. Tal como le decía ahorita, habíamos intervenido tratando de motivar la parte haitiana en ese momento, donde la situación en Haití pesó mucho más y que impidió que el CPT pudiera estar presente en esa juramentación por segunda vez del presidente. Y efectivamente hay amigos de los gobiernos que nos llaman. O sea, usted confirma aquí, estimado Parezón, que con la nueva selección de Laurent Saint-Cyr, ¿realmente usted avisora posible acercamiento positivo con el nuevo? Entiendo que sí, y eso hay que añadir otro elemento. Es que ya hace varios meses que tenemos un nuevo embajador, o tenemos un embajador. Tenemos un embajador haitiano que se llama Fritz Longchamp, y yo sé que él ha estado trabajando de manera intensa con la parte dominicana, también con Haití, que él representa, para reactivar las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Entonces, una cosa, ¿qué tiempo usted cree, en su experiencia y conociendo la idiosincrasia de su país y del liderazgo de ese país, aguanta tener un consejo presidencial de transición sin que haya elecciones en Haití? Y se lo planteo porque ya están saliendo las voces desde Estados Unidos y otras instancias de carácter regional de que Haití tiene que hacer elecciones, y se habla
específicamente para el mes de febrero. ¿Usted cree que hay condiciones para que haya elecciones en febrero en Haití? Tengo algunas reservas, pero hay que ver ahora todo el empeño que está poniendo la administración Trump. Hemos visto hasta cierto punto, podríamos llamarle la presión del secretario de Estado sobre la OEA, que le dijo claramente que que la OEA tiene que tomar un papel más activo en la situación haitiana, y de hecho, pues la OEA ha estado trabajando sobre un plan que involucra la búsqueda de un 1.3 mil millones de dólares para ayudar a la pacificación de Haití. Y de acuerdo a ese plan, podrían lograr ese fin, la pacificación. Pero tiene que haber una intervención regional. ¿Usted admitiría el Consejo o ustedes que son parte del liderazgo haitiano otra intervención de manera específica? ¿Como la OEA o la ONU? La intervención literalmente no. No. No, la intervención literalmente no. Hemos dicho que estamos totalmente en contra de una intervención. ¿Y cómo va a resolver? Un acompañamiento, sí. Un acompañamiento de las fuerzas haitianas que existen. Aunque todavía no han logrado, por ejemplo, recuperar lo que llamamos en Haití los territorios perdidos, o territorios que están bajo control de los grupos armados. Que son el 90%, que, 85-90%. Exacto. Pero una cosa, porque obviamente es molestoso, nosotros hemos sido intervenidos, inclusive hubo un momento en nuestra historia que ustedes estaban intervenidos allá y nosotros intervenidos aquí. Ustedes fueron intervenidos creo que en el 15, el 14 del siglo pasado y nosotros en el 16. Y bueno, después fuimos intervenidos nosotros de nuevo en el 65. Pero ¿cómo ustedes pueden establecer una línea tan delgada de una intervención no, un acompañamiento sí? Porque el acompañamiento, ¿cómo se hace? Sí, el acompañamiento ya se había definido. Por ejemplo, lo que tenemos hoy, que no ha dado los resultados esperados, porque tampoco han recibido el apoyo adecuado para que pudieran lograr sus objetivos. La presencia de los kenianos. Los kenianos han llegado en Haití y han ofrecido apoyo a la policía. ¿Y ha servido para algo esa presencia? Por eso hay que hacer una lectura crítica de su presencia, hay que ver por qué no han dado los resultados esperados. Sencillamente porque los fondos prometidos por la comunidad internacional nunca llegaron. Pero es una intervención, porque se dice policía, pero son militares. Son militares. Bueno, son realmente policías y por eso yo subrayaba la palabra acompañamiento, sí, en vez de una interpretación literal de la intervención. Pero con un acompañamiento, señor Pagaisón, con un simple acompañamiento, ¿usted piensa que podrían ayudar a salir a Haití de esta terrible crisis, de un escenario que está dominado totalmente por bandas asesinas, por bandas terroristas, como por ejemplo esa federación de bandas que lidera Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue, a cuya cabeza el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha aumentado el precio de $2 millones a $5 millones para aquel que pueda dar información que permita atrapar a Jimmy Cherizier? Uno se pregunta, pero a cada rato Jimmy Cherizier se presenta en las calles hasta dando entrevistas, ¿por qué no lo atrapan? ¿Por qué no destruyen esas bandas? Esa es la pregunta del millón, como se diría aquí en República Dominicana. Jimmy Cherizier es la primera persona sancionada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 2022. Así que no estamos hablando de un caso recién. Lo de los Estados Unidos sí es recién. Pero sin embargo, desde el 2022... la comunidad internacional, a través de una resolución del Consejo de Seguridad, pues lo declaró como una amenaza. Una amenaza no solamente para la paz en Haití, sino con cierta trascendencia regional. Lamentablemente, lo hemos visto, tal como bien dices, dando entrevistas con
terroristas internacionales. Hay otra figura de este mundo terrorista, porque es bueno, y yo siempre recalco que la República Dominicana fue el primer país en declarar a estos grupos como terroristas. Los Estados Unidos lo hicieron recientemente, fue ahora cuando llegó la administración Trump. A pesar de que durante la administración Biden, aviones de Estados Unidos fueron atacados en el territorio haitiano, tres líneas americanas fueron atacadas en Haití. American Airlines, JetBlue y Spirit. Y fueron baleados. Pero a pesar de esto, la administración americana no había hecho esa declaratoria. Entonces, bien recibida ahora con la administración Trump. Pero sin embargo, no se ha hecho nada desde la comunidad internacional y particularmente, yo diría, hay una falla clara. Porque las armas y municiones que reciben los grupos armados calificados de terroristas, provienen mayormente de los Estados Unidos. Entonces, ahí no hemos visto una declaración convincente, de un compromiso convincente de parte de las autoridades competentes en decir que vamos a cerrar totalmente esa válvula. Arma y dinero. Entonces hay una doble moral. Por un lado dicen que quieren acabar con las bandas, que quieren resolver el tema haitiano, pero no hacen lo suficiente para acabar con esas bandas, con las bandas que lidera Jimmy Cherisier Barbecue, que ha creado el mayor ambiente de tensión y de preocupación en Haití. Ha forzado al desplazamiento de casi 1 millón de ciudadanos haitianos y han matado, por ejemplo, en el 2024 a unos 5.600 ciudadanos haitianos, y en lo que va del 2025 van más de 3.500 ciudadanos haitianos asesinados. Así es, yo diría que, y no se trata de Jimmy Cherisier solamente, hay otro actor de este mundo pandillero y terrorista cuya cabeza también está con el precio de hasta 2 millones de dólares. La pregunta es, ¿hay doble moral? Perdóneme, la pregunta es, ¿hay doble moral de parte de Estados Unidos? No, entiendo, y eso lo ha dicho Leslie Voltaire, que fue coordinador del CPT, sí, que hay poco compromiso de parte de algunos actores de la comunidad internacional en cuanto a acciones que tienen que tomar en su propio terreno. Incluyendo los Estados Unidos, Edwin. Incluyendo los Estados Unidos, definitivamente. Usted es tan diplomático, poco compromiso, indiferencia, Edwin Patterson, sí, eso es indiferencia. Ya. ¿Cómo usted la califica entonces? No, bueno, diríamos que para mantener, porque siempre lo que hay que hacer, y en la diplomacia, ya que lo estamos hablando, de alguna manera Haití necesita del apoyo de esos países que son influyentes en su vida cotidiana. Muy bien, vamos a hacer una pausa, señor Patterson. Vamos a hacer una pausa que están pidiendo hace un momentito, pero le vamos a dejar una cuestionante para que lo abordemos. Se dijo aquí recientemente, una colaboradora nuestra desde Bogotá, Colombia, la periodista Carol Pérez, de que la visita de Petros, del presidente de Colombia, Petros, a Haití, se trata de un apalancamiento, utilizando a Petros como un pivote de China, interviniendo en la realidad haitiana. Pero cuando retornemos de la pausa. Bueno, estamos conversando con Edwin Patterson, un importante dirigente de Haití,
¿verdad?, que ejerció las funciones, aunque no se establece el consulado como una función diplomática, pero lo es. En el caso particular lo es. Y nos está dando unas declaraciones importantes en el sentido de la realidad haitiana, y nos quedamos con pendiente sobre cómo observan ustedes la visita de Petro, del presidente colombiano, en 2 ocasiones muy seguidas, y que se ha dicho por una información de que representa intereses chinos en Haití. Bueno, él está enfrentando una situación interna y a partir de esa realidad, pues la gente puede interpretar, y sobre todo sus adversarios políticos pueden interpretar de 1000 maneras esa cooperación que nosotros encontramos dinámica, que ha surgido de manera muy dinámica, porque a diferencia de lo que estábamos hablando ahorita, que hemos visto cierto enfriamiento a nivel bilateral entre Haití y la República Dominicana. De hecho, hemos señalado desde lo del canal y que todavía no se ha retomado el diálogo. Sin embargo, con Colombia... Es que fue muy unilateral de parte de Haití hacer un canal a contrapelo de todos los acuerdos binacionales e internacionales del derecho internacional. Lo hicieron de una manera atropellante. Entonces sí, eso... Hemos tenido, como fundación, hemos tenido que explicar la posición de cada parte en la otra parte. Es decir, yo intervenía, y también otros miembros de la fundación, en los medios aquí en la República Dominicana, explicando un poco la posición de Haití, y hacía lo propio o lo mismo en Haití, explicando la posición de la República Dominicana para ver si nos podríamos de acuerdo. Pero bueno, es una paréntesis. Lo esencial en cuanto a Petro es que además de tener un discurso de reconocimiento del aporte a Simón Bolívar, del aporte de Petión Bolívar, de todo lo que... Y se van a quedar en ese discurso todavía 221 años después, damos todavía para discurso, porque Petro lo que tiene que llevar ayuda material a Haití. Pero lo ha hecho. Yo decía que se ha reactivado, o se ha creado por primera vez una comisión mixta haitiano-colombiana o colombiano-haitiana. A ustedes, esa es una información relevante. Sí. Porque que no queden entrampados en los discursos de que Bolívar, de que de Salines o... No. Han ido más allá. Okay. La comisión mixta ya ha identificado campos en los cuales se están trabajando la educación, la seguridad. Quien fuera coordinador del CPT, Leslie Voltaire, también hizo una visita de reciprocidad en Colombia, y entiendo que a pesar de que en Haití mercenarios colombianos tuvieron una participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, a pesar de que aún están presos en Haití, se ha dado yo diría, un nivel de reconstrucción de los lazos entre Haití y Colombia. ¿Usted no cree que él sea un agente chino? No. Hasta ahora no hay evidencia de eso. No hay elementos para llevar este asunto hasta esos niveles. Como usted hablaba ahorita de que la OEA había establecido de que eran necesarios 1.300 millones de dólares para pacificar a Haití, que sería una fase previa para poder pensar en un proceso electoral, porque después de la pacificación habría que tomar una serie de medidas, como por ejemplo la limpieza del padrón electoral, la actualización del registro civil, la escogencia de la Junta Central Electoral, o sea, el organismo que tiene esas funciones allá. ¿Qué tiempo podría tardar eso? Porque uno ve todo eso en una nebulosa con todo este escenario de violencia en la que está sumido Haití. Eso para nada pensarlo de que en el 7 de febrero del año venidero. Yo pienso que se llevaría
algún año y pico para poder crear las condiciones para unas elecciones en Haití. Dígame usted, que es un gran conocedor de la idiosincrasia haitiana. Sí, no tiene totalmente razón. Los expertos han dicho en Haití y en otras partes que para organizar desde la planificación, para organizar un proceso electoral aceptable, se necesita más o menos 18 meses. Y estamos, año y medio. Año y medio. Y estamos ahora a 6 meses de lo que debería de ser el fin del mandato del Consejo de Transición. ¿Cuándo debe terminar el Consejo? El 7 de febrero. El 7 de febrero, que es la fecha de traspaso de poder en Haití. Esa es la Constitución haitiana. Sí. Entonces, hay ese empeño de la OEA. Nosotros tuvimos una reunión con el secretario general de la OEA, un equipo, unas 14 personas de la diáspora haitiana. Él nos expresó que es importante la participación de la diáspora haitiana en el plan que ha presentado la OEA a los amigos de Haití. Los llamados amigos de Haití. Vamos a ser prácticos, Parizón, vamos a ser prácticos en esto, porque es muy necesario establecer cosas esenciales, prácticas de la realidad material de Haití. ¿Usted cree que el 7 de febrero, si concluye ese Consejo Presidencial, están en condiciones de iniciar un proceso electoral o habría que coger otro Consejo Presidencial para que inicie de nuevo el proceso? Sí, hay una indefinición, pero esa es la pregunta que hacíamos ahorita, si realmente, ¿cómo es la situación en términos de tiempo? Nosotros tenemos reservas, entendemos que no hay las condiciones reunidas para que pudiéramos tener unas elecciones diáfanas. ¿Qué pasaría? Y hacer. Ya se está estudiando la posibilidad de ir a lo que la Constitución prevé. ¿Qué prevé? La Constitución prevé que sea un juez de la Corte de Casación que tenga las riendas del Estado en ausencia de un presidente. Porque ya... ¿Está ese puesto actualmente? Claro. Sí. ¿Y quién lo ejerce actualmente? La verdad que el nombre se me escapa. Sí. Sí, el nombre o sea, que en pero febrero, hay varios miembros de la Corte de lo Casación. que pasa es, Parizón, es que estamos tratando de nosotros visualizar qué va a pasar en febrero en Haití. Si ese juez de la Corte de Casación, que es lo que establece el orden constitucional, asumiría entonces ¿qué cargo asumiría? ¿Presidente, primer ministro, qué? Así es. Bueno, ahora tenemos, el Ejecutivo está compuesto de dos cuerpos, la presidencia por un lado y el gobierno por otro lado. Por ahora, ¿quién es el primer ministro? ¿Quién es el jefe de gobierno? Es otro empresario. También eso ha traído en Haití un poquito de controversia. ¿Actualmente? Actualmente, sí. Es el señor Alix Didier Fils-Aimé. ¿Primer ministro actualmente? Primer ministro. Claro. ¿Y qué hace? Porque nosotros lo que vemos en el Consejo. Hace ya algunos meses. Pero nosotros lo que vemos en el Consejo actuando, al primer ministro no lo vemos. Sí, él ha estado haciendo su trabajo desde la primature, que es la sede del gobierno. Entonces, hay el CPT, el Consejo Provisional de Transición, que sigue haciendo el papel de la presidencia colegiada que tenemos y supervisando un poco el trabajo del gobierno que dirige el primer ministro Alix Fils-Aimé. Entonces, complicado. Sí, entonces, al 7 de febrero, por alguna razón, entiendo que es difícil montar el proceso electoral, pero lo que sí se está explorando es la instalación de un juez de la Corte de Casación. Lo que se evidencia, aunque usted no forma parte del gobierno, de la parte de dirección de Haití,
lo que se evidencia es que el equipo político está tratando de tener el orden constitucional más posible, más aproximado. Así es. Para que cuando se tomen decisiones no haya un vacío. Sí, así es. Eso es lo que se es. percibe. Sí, sí, así es. ¿Verdad? Sí, no, se ha hecho un gran esfuerzo en que, a pesar de que estamos en un régimen que es fruto de un acuerdo entre los actores políticos, porque es una situación que ha sido difícil de manejar, sobre todo que después del asesinato del presidente, la clase política no se sintió satisfecha con la escogencia de Ariel Henry como primer ministro, visto la influencia de la comunidad internacional en esa decisión. Como si los actores haitianos se vieron excluidos y que la comunidad internacional se impuso y puso a Ariel Henry como primer ministro. Pero también lo quitó. Pero Así también es. lo quitó porque Sí, lo obligaron a quedarse en Estados Unidos. O sea que han jugado un papel en ambas direcciones. Pero lo quitó después de 2 años y medio. Y Haití perdió hasta cierto punto todo ese tiempo, porque la sociedad civil y la clase política decían que esta decisión no era la correcta. Se creó lo que se llamó, o lo que se llama hasta ahora, el Grupo Montana, que logró un acuerdo entre distintos sectores políticos. Se llamó ese acuerdo Montana, que fue presentado a la comunidad internacional y que había sido, yo diría, aceptado ese documento como un documento que pueda realmente ayudar a la gobernanza de Haití. Reverendo Edwin Parinson, ahora estoy recordando un comunicado reciente de 4 partidos de derecha de la República Dominicana, donde expresan su preocupación por la inestabilidad, o ellos entienden que hay una inestabilidad en el Gran Caribe. Mencionan Haití, Venezuela y Colombia. Pero está República Dominicana pendiente de que llegue ya una embajadora norteamericana, que ella ha dicho que en República Dominicana hay una influencia del Partido Comunista Chino. ¿Tú sientes eso en Haití? Que el Partido Comunista Chino está como influenciando en la región Centroamérica, Sudamérica, con gobiernos como de cortes dictatoriales. Bueno, la verdad que no. Recuerda que, a diferencia de la República Dominicana, Haití todavía mantiene sus relaciones con Taiwán. Y que no... ¿Es un dato que no sabía? Oh, sí. Haití es uno de los pocos países, yo no diría uno de los pocos, bueno, sí, en la región, es uno de los pocos países de la región que mantiene sus relaciones diplomáticas formales. Yo creo que Guatemala todavía la mantiene. Por eso uno de los pocos. Llegamos al final de la conversación, pero ya finalmente Blackwater, que es el grupo de mercenarios de muerte por encargo, dijo aquí ayer Elías Wessing Chávez, a quien se refiere Monclús, que ese grupo empresarial de mercenarios que está en Haití es de una empresa china. Yo me quedé sorprendido con ese dato. Sí. Yo manejaba esa información. Yo he visto que se ha dicho eso en la República Dominicana, pero no podemos olvidar que esas compañías, esas empresas de mercenariato internacional están bajo control en los Estados Unidos. Bueno. Y son dirigidos por antiguos militares que son reservistas todavía, sí, claro, de los Estados Unidos. Así que no veo el vínculo ni el peso de la preocupación. Muchas gracias, Edwin Parizón, por esta conversación muy reveladora. Gracias, y lo estaremos invitando nuevamente. Con gusto. A ustedes gracias, nos vemos mañana. Tenemos un gran programa mañana, sorprendente.